Buenos días, estimadas estudiantes. Empezamos un nuevo día agradeciendo a Dios por las oportunidades que tenemos, por cada una de las cosas buenas y malas que nos pasan, ya que ello nos ayuda a tener un aprendizaje mucho más eficaz. Bien, la clase de hoy se va a tratar sobre, déjenme presentar por aquí. Vamos a abarcar un poco ya lo que sería el eje de nuestro curso, ¿no? Si bien nosotros sabemos, nuestro curso es fundamental. Ya saben que mi nombre es la docente Dayana Shirley Maita Párraga. Y bueno, en esta ocasión vamos a tocar el tema sobre el concepto del niño. Importantísimo antes de iniciar esta sesión, ¿no? ¿Cuál es nuestra intencionalidad pedagógica? Pues que ustedes puedan analizar críticamente desde el enfoque sociocrítico los fundamentos teóricos que sustentan la educación inicial a partir de diversos contextos socioculturales y acontecimientos históricos. ¿Qué es lo que esperamos con este tema o con este curso? Que ustedes, las estudiantes, expliquen la concepción del niño, el origen y el desarrollo de la educación inicial en el Perú a partir del análisis de los diversos contextos socioculturales. Claro que los vamos a hacer de manera pausada y en esbozo. El desempeño en esta oportunidad sería explicar la concepción del niño, el origen y el desarrollo de la educación inicial a partir de estos diversos conceptos, comprendiendo acontecimientos históricos y cómo es que su compromiso como gestor de procesos educativos van a irse adecuando a su práctica pedagógica y también a las necesidades de estos niños que vamos a atender en un futuro. La evidencia para esta actividad es que ustedes pueden realizar una entrevista a 4 familiares respecto justamente a esto, ¿no? A la concepción que tienen sobre el niño y cómo ha sido su desarrollo a lo largo de su vida. Por ello va a ser muy importante que presten atención a la clase y sobre todo a la indicación final. ¿Sí? Bien. Vamos a empezar con unas reflexiones de nuestras propias experiencias, ¿no? Recordemos que siempre una clase debemos iniciarla pensando y analizando desde nosotros mismos, ¿ya? Por lo ello, les invito, por favor, a sacar una hoja, ¿sí? Cualquiera, cuadriculada, rayada, de colores, la que tengan a la mano, ¿sí? Y vamos a hacer lo siguiente. Vamos a dibujar a un niño y al costado o alrededor de este niño vamos a anotar 3 ideas, 3 palabras, 3 frases que se nos vengan a la mente cuando escuchamos la palabra niño, ¿no? ¿Qué concepto nosotros tenemos acerca del niño? ¿Ya? Las escribimos cuando terminemos, por favor, mostramos nuestros dibujitos y compartimos en grupo nuestras experiencias. Quienes desean también lo pueden hacer por el chat. Sí, vamos a darnos unos 2 minutitos, 5 minutos, ¿sí? ¿Les parece? Para poder hacer esta actividad. Bien. Claro, la idea es que ustedes puedan pensar, ¿no? ¿Qué es un niño para ustedes? Vamos a reflexionar, ¿no? Ya que son estudiantes de educación inicial, se han esmerado por poder postular a esta escuela, poder ingresar, ¿no? Y ahora que ya están en las aulas, ahora es momento de ponernos a pensar, ¿no? Vamos a atender a los niños, vamos a ir a colegios, tenemos de repente esas expectativas, pero ¿qué nosotros conocemos o qué entendemos por niño? ¿Qué es para nosotros un niño? Cada uno va a tener su propia reflexión. ¿Sí? Ya los que van iniciando, los que van terminando, por favor, muestran sus imágenes, sus dibujos. Muy bien. Sí, perfecto. Ok, bien. Entonces ya tenemos sus dibujos. A ver, por ahí Catalina, ¿qué nos quiere decir? Ajá. Nos menciona de que los niños, para ella es un ser de derecho, alguien a quien proteger, alguien a quien cuidar. Muy bien. ¿Nos podrías explicar un poco de por qué has utilizado estas 3 palabras o estas 3 frases, por favor? Correcto, Catalina, muchas gracias. ¿Alguien más que quiera dar sus opiniones respecto al trabajo? Sí, Fernanda, te escucho. ¿Y por qué utilizaste estas 3 palabras? Ok, gracias. ¿Sí? ¿Quién más quiere participar? Recordemos que tenemos las manitos que podemos usar para poder iniciar nuestra participación. Correcto. Bien, muchas gracias.
Sí te escucho, Lorena. Uh-huh. Ok. Bien, como podemos notarlo, cada uno tenemos una concepción distinta. Que bien podemos analizar y pensar cómo es que tenemos esta concepción, en base a qué, porque lo hemos estudiado, lo hemos leído, o exacto, ¿no? También influye mucho nuestras experiencias. Nosotros todos hemos sido niños, todos hemos pasado por esa etapa, pero cada uno en un diferente contexto es que nos han tratado o hemos sido tratados de una manera distinta. Y de ahí se viene el devenir, ¿no? de nuestro concepto actual. Muy bien, muchas gracias por su participación. Empezamos con nuestra reflexión teórica. Entonces, la noción de niño en la que basamos nuestra educación infantil, ¿cuál es? ¿Reconocen alguno de estos personajes? Sí, Piaget, Vygotsky. Muy bien, Watson, exacto. Al hablar de niños en los círculos de especialistas de educación y tanto también psicología, recordemos que educación es una rama que está muy ligada a la psicología y últimamente también se está ligando mucho a la neurociencia. ¿No? Y al menos desde principios de este siglo, que sería el siglo XXI, ha sido equivalente a hablar de un desarrollo humano. ¿No? Cuando hablamos de niño, no podemos dejar de hablar también de un desarrollo humano y ejemplificarla o tenerla como la primera parte de este desarrollo humano. Grandes teóricos como Hessel, Piaget, Wallon, Watson, Montessori, que también ya deben haber escuchado un poco de ella, fundaron algunas de las escuelas y pensamientos que aportaron unos conceptos importantes para entender este niño, cómo son cómo es este niño y tenerlo o conceptuarlo como una entidad, con una entidad propia, que tiene su identidad propia, ¿no? Pero que está en un proceso incesante de desarrollo, constantemente va desarrollándose. Ahora, ¿cuál sería la diferencia si nosotros hablamos de evolución? Nosotros podríamos decir evolución del ser humano en la actualidad o cuando nos referimos a los niños o desarrollo humano cuando nos referimos a los niños. A ver, conceptualicemos. ¿Qué sería o qué entienden ustedes por desarrollo y qué entendemos por evolución? Claro. Bien. Pues sí, ¿no? Las diferencias son claramente marcadas en tanto en los aspectos físicos, psicológicos, comportamentales. ¿No? Cuando hablamos de un desarrollo ya nos vamos a la parte entera de la persona, ¿no? Tanto en su capacidad motriz, en su capacidad intelectual, cognitiva, moral, afectiva, ¿no? Es todo un proceso que vamos nosotros como seres humanos desarrollando. ¿Cuál sería nuestro campo de acción? ¿No? Cuando se analiza la documentación producida en nuestra región, en esta parte de Latinoamérica, porque en realidad cada zona, cada región va conceptualizando esta idea del niño, entendemos que la atención a la primera infancia se detecta como que una pequeña variedad en los conceptos del niño que van a enfocar una misma mirada desde acción y encierran varios significados, ¿no? Diversos significados que producen distorsiones en algunos estudios. O sea, a lo largo del tiempo han habido concepciones de niño que han ido distorsionando un poco la visión que tenemos actual. Aunque me atrevería a decir que no es que tanto se distorsionó, sino que en determinada época podríamos haber entendido o creíamos que ese era un niño y por lo tanto de una u otra manera tendríamos que tratarlo. ¿Ya? Entonces, con esta actividad o en esta clase lo que queremos es que podamos identificar, ¿no? Con mucha mayor precisión los conceptos de mayor utilización, destacando los aportes y limitaciones que cada uno tiene, así que se tenga presente las opciones que sea cada país sobre un tema en particular. Entonces, ¿cuál sería nuestro sujeto de estudio? Según Leonor Jaramillo, en el 2007, nos señala que el sujeto de acción o el sujeto de estudio que nosotros tenemos, que debería ser el niño, se encuentra aproximadamente en etapa desde la gestación hasta los 7 años. Eso nos dice Jaramillo, pero en la actualidad, ¿realmente solamente es desde la gestación? ¿No? Podemos ir pensando, ¿ya?
Es un proceso, es un tiempo en el que ocurren muchos cambios, ¿no? Y constituye un grupo que tenemos como campo de acción y que los programas, entidades y demás instituciones del sector van a ayudar a proteger o cuidar. Ese sería nuestro primer sujeto, ya lo estamos identificando. Ahora, en la actualidad existen diferentes denominaciones para esta persona o este sujeto de estudio. Le decimos bebés, ¿no? Hay papás, no sé si ustedes tienen experiencia, han ido al colegio, a iniciales, de repente sus hermanitos, hijos, sobrinos, y les han escuchado que por más de que ya tienen 5 años, les siguen diciendo bebés, ¿no? Claro, ya es algo cultural, ¿no? ¿Por qué seguirle llamando de esa manera? O gestantes, también los conocemos como niños pequeños, preescolares, párvulos, infantes, dependiendo de la religión en la que nos encontremos. Y cada una de estas concepciones pretenden identificar con mayor o menor acierto a estos niños y estos sujetos de estudio que constituyen nuestro centro de actuar. Vamos a analizar la siguiente lectura, ¿no? Noción de niño como persona. ¿Ya? Para ello yo les voy a compartir esta lectura, no se preocupen, ahorita la comparto. A ver, me da un minutito. Acá a través del chat, ¿ya? Les voy a enviar la lectura. Vamos a leerla rápidamente. Ya, si no, en todo caso la voy a proyectar porque no se puede compartir todavía, pero la vamos a poder proyectar. Ya. Vamos a leer esta lectura, vamos a analizarla y luego vamos a anotar nuestra reflexión. ¿Qué es lo que entendemos con esta lectura? ¿Ya? Para esto vamos a utilizar la herramienta Padlet. A ver, aquí está, un momento. Ya, yo les voy a compartir el link del Padlet para que ustedes puedan analizar la lectura. Aquí está. Muy bien. Igual por el WhatsApp también se los acabo de enviar. Ya, por el grupo de WhatsApp les acabo de enviar la lectura. Sí, tomemos nuestro tiempo, leamos con mucha atención, que dice, ¿no? Noción de niño como persona. Vamos a reflexionar sobre ello y en Padlet vamos a ir anotando nuestras reflexiones. Sí, tenemos unos 5 minutos para ello. Muy bien, quienes ya van terminando, por favor ir anotando sus reflexiones en el Padlet. Ya les voy a compartir el link del Padlet. Aquí está. No, solamente es una reflexión, no se preocupen, no tienen que hacer un resumen, nada por el estilo. Termino de leer y reflexiono acerca de lo que entendí en esta lectura, ¿no? ¿Qué es lo que me quiere decir la lectura? Ya les compartí el enlace de Padlet para que puedan verlo. ¿Ya? Bien, ya veo que algunos están colocando sus... Ajá, están muy bien, muchas gracias. Sí, veo que están sus apreciaciones. A ver qué nos dice por aquí. A ver, Sofía Párraga nos dice, las personas en épocas anteriores pensaban que los niños no tenían capacidad para ser una persona autónoma. Eso quiere decir lo que piensa puede actuar. ¿Ok? Rocío ya nos escribió, dice, cada circunstancia del medio que para el ser vivo puede causar efectos sobre él, pero no necesariamente es determinante. Es el sujeto niño quien decide su pensar y su actuar. Ok. Todos desarrollamos en un determinado lugar, sin embargo, vamos construyendo nuestra autonomía en base a las interacciones que tenemos con nuestro medio. Diana González, muchas gracias. A ver. Las tradiciones culturales eran muy determinantes, veían a los niños como un sujeto sin derechos, pero gracias a la investigación de antropología psicológica se mostró neuroquímicamente que se pueden formar
así una base emocional sólida, formando niños competentes para la vida. ¿Ya? Sigamos anotando nuestras reflexiones, por favor. Sí, muchas gracias. Bien, si tienen alguna duda, pueden hacerla por el chat, no hay problema. Entonces, ¿no? Veíamos esto. Bien. Muchas gracias por su participación, chicas. A ver, alguien que nos quiera explicar así aquí en la sala, ¿cuál es la reflexión en la que ha llegado? O sea, aparte de lo que colocó en el padre, ¿y por qué llegó a esa reflexión? Sí, te escucho, claro. Correcto. Muy bien, muchas gracias. ¿Cuál sería la palabra clave que podríamos encontrar en esta lectura? Ya. ¿Por qué? Bien. Muchas gracias. Si bien es cierto, nuestra idea de niño como persona ya se viene o se vino gestando recién en las últimas décadas o en el último siglo, ¿no? Recordemos o vamos a conocer ahora cómo es que realmente se concebía este niño mucho antes de nuestra época, por ejemplo en el siglo II, en el siglo V, en el siglo IV. Vamos a conocer un poco de la vertiente histórica. Bien, aquí tenemos un pequeño panfleto, a ver si ¿quién me ayuda con la lectura, por favor? Sí, Sofía, ¿te escucho? ¿Qué nos lleva a pensar estas viñetas, ¿no? De la querida Mafalda. ¿Qué concepto tienen de este niño? O de Joselito, ¿no? Que vendría a ser este niño, sus papás, la sociedad, qué sé yo. Correcto, ¿no? Hablemos un poco de la libertad, de esas posibilidades, bien, de esas posibilidades que pueda tener el niño para desarrollarse. Claro. ¿Y cuántas de este tipo de trato nosotros conocemos o hemos visto en la calle, en la casa, con nuestros hermanos, nuestros hijos, de repente a nosotras mismas, ¿no? Con algún niño en algún momento dijimos, no, no lo hagas. Uh-huh. Y ahí también nos podemos ir dando cuenta cómo nuestro concepto de niño sigue arraigándose en nosotros, ¿no? Porque, a ver, ¿qué tipo de persona o cómo creen que hayan tratado a este adulto de que ahora trate así a este niño? Uh-huh. Muchas gracias. Bien, continuamos. Entonces, dentro de la vertiente histórica cultural sobre el concepto de niño, vamos a analizar este video rápidamente sobre la evolución de la infancia y cómo es que en cada época se ha dado de una manera distinta y cómo se ha visto a este niño en ese momento. ¿Ya? Voy a presentar un momentito, les voy a compartir las... Las voy a presentar, ¿ya? Chicos, recordemos que es muy importante que nosotros también podamos conocer un poco de las vertientes históricas para poder entender el concepto de juzgar y de decir que en otras épocas todo ha sido malo y que definitivamente han cometido errores con los niños. Pero recuerden que hay situaciones o consecuencias de los tratos que ellos mismos han recibido en su momento. ¿Ya? Vamos a revisar por aquí. Un momentito, por favor. Hasta el momento, ¿qué vamos entendiendo entonces sobre la importancia de tener esta idea de lo que es un niño? Uh-huh.
Ya, entiendo. A ver, un momento. Vamos a ver por aquí ya. Evolución del concepto de infancia. Me da un momento. Disculpen, chicas. Pero sí, sigamos reflexionando, ¿no? Ya, claro. Y entonces, ¿cuánta responsabilidad nosotros como futuros docentes de educación inicial podríamos asumir ahora al respecto de esta situación, ¿no? De lo que nos vamos aprendiendo? ¿Cuál sería o debería ser nuestro rol como docentes de educación inicial en torno a este trato que tiene que tener este niño? Ya, vamos a ver el video. Aquí está. ¿Me avisan si se escucha, por favor? ¿Se puede escuchar? Gracias. La infancia es el primer periodo de la vida de la persona. Este periodo está comprendido entre el nacimiento y el principio de la adolescencia. Como veremos a continuación, el concepto de infancia ha evolucionado muchísimo a lo largo de los últimos siglos. La educación de los niños atenienses era dada en la casa hasta los 7 años, por las madres o las nodrizas, las cuales tenían muy poca educación, ya que las mujeres no tenían derecho a asistir a la escuela. A partir de esta edad, los varones tenían varios maestros con los que podían aprender a leer y a escribir, cálculo matemático y música. Además, los niños tenían la obligación de asistir a clases de educación física. Allí se los preparaba para el servicio militar, para en un futuro ser guerreros si fuera necesario. Aprendían por medio de la lucha, las carreras, el salto y la gimnasia. En la antigüedad los niños podían ser desposados, coronados como monarcas o colgados como criminales, pues las leyes medievales no distinguían entre niños y adultos. Muchos de los niños que venían al mundo eran no deseados. Tener un hijo significaba un cuerpo más que vestir y una boca más que alimentar. En ocasiones se abandonaba o se ahogaba a los bebés no deseados, y los padres que no querían matar a sus hijos los mandaban al campo con una nodriza o los dejaban en orfanatos, donde era bastante probable que murieran. En la Edad Media, todos los niños actuaban de sirvientes, en sus hogares o en casas ajenas, y muchas veces tenían que volver corriendo de la escuela a mediodía para atender a sus padres. No existía el término niño. Estos eran considerados adultos en miniatura, y no tenían ni ropa para ellos mismos ni cuidados especiales. En el siglo XIII, una ley dio carácter público al castigo corporal en los niños. Si se azota a un niño hasta que sangre, el niño lo recordará, pero si se le azota hasta causarle la muerte, se aplicará la ley. La costumbre de azotar a los niños con diversos instrumentos en la escuela y en el hogar fue común. Con la llegada de la Ilustración XVIII se determinaron grandes cambios. Se destacan autores como Rousseau, que pensaba que la educación del niño comenzaba desde su nacimiento y que debía impedirse cualquier práctica que los convirtiera en esclavos, además de estimular el deseo de aprender. Y Pestalozzi, que perfeccionó los métodos de enseñanza de lectura, del lenguaje y del cálculo. El objetivo principal era integrar a los niños de escasos recursos a la vida social, a través de la enseñanza de un oficio. Hasta el siglo XX el trabajo infantil fue una práctica aceptada. Con la llegada de la revolución industrial en el siglo XIX, debido a la necesidad de mano de obra barata, los niños trabajaban en las minas, fábricas textiles y otras industrias. Trabajaban jornadas de 12 horas, con un solo día de descanso a la semana y su salario era muy bajo.
Al niño se le exigía una actitud conformista y pasiva, y se le valoraba únicamente por su capacidad de trabajo. Hasta aquí. ¿Cómo era la concepción del niño entonces en estas épocas, en estos momentos, en estas épocas de la historia? ¿Qué ideas a ustedes se le vienen? No sé si se extrapolan un poco a cómo se sienten, ¿no? con estas concepciones. Uh-huh. ¿Qué de todo correcto podrían ser y por qué? Uh-huh. Claro, ¿cómo podríamos catalogar entonces estas situaciones y la idea que se tiene de este niño? Gracias. Así surgió también la necesidad de crear leyes para regular el trabajo infantil. Al finalizar la Primera Guerra Mundial, fue aprobada la Declaración de Ginebra sobre los Derechos del Niño, el primer texto histórico que reconoce la existencia de derechos específicos para las niñas y los niños, y además de la responsabilidad de las personas adultas sobre su bienestar. La finalización de la Segunda Guerra Mundial trajo también dos hechos relevantes: la creación de la UNICEF y el desarrollo de la Organización de las Naciones Unidas. Estos hechos fueron determinantes para la elaboración de los derechos del niño en 1959. Años más tarde, en 1989, se firmaría la Convención de los Derechos del Niño, a través del cual se enfatiza que los niños tienen los mismos derechos que los adultos, y se subrayan aquellos derechos especiales para ellos, ya que por no haber alcanzado el pleno desarrollo físico y mental, necesitan una protección especial. Con la llegada de las nuevas tecnologías en el siglo XXI, los niños están desarrollando nuevas habilidades y formas de aprendizaje. Además, la globalización da lugar a grandes diferencias que se reflejan en el tratamiento de la infancia. Muy bien, hasta aquí. Entonces, ¿qué hechos importantes han surgido durante esta concepción del niño y cuáles creen que hayan sido las más relevantes y que han enfocado en estos cambios? En este cambio de paradigma, en este cambio de visión acerca del concepto del niño. ¿Qué acontecimientos creen que hayan sido realmente relevantes como para podernos dar cuenta? Ahora, en la actualidad, ¿realmente se está teniendo un concepto claro de lo que es el niño? ¿Por qué no? ¿O por qué sí? Sí, en algunos casos pueden existir los extremos, ¿no? ¿Y qué de perjudicial podrían ser estos extremos? Correcto. Gracias. Bien, entonces haciendo un recuento, ¿no? En el siglo II, siglo IV, que según nuestras escritoras Rosero y Amorocho, en el 2022, nos hablan en su libro de La infancia, cómo ha sido concebida en la historia de la humanidad. Nos hablan de algunos periodos y los catalogan en 5 etapas importantes, ¿no? Por ejemplo, del siglo II al siglo IV, los catalogan como la etapa en la del infanticidio, como lo habíamos visto en el video también, ¿no? Que el niño era considerado una imagen viva de pecado, que era un yugo para los padres, depositario de las peores fobias. ¿Ya? Entonces, en esta época se permitía el infanticidio. O sea, si no estaba de acuerdo, no era lo correcto, no le parecía el niño, ¿no? No se nacía con una enfermedad, algún problema en específico, lo podían matar. Y no había ninguna sanción al respecto. O sea, veíamos como en este momento, estas situaciones, no había respeto hacia la integridad del niño. Siglo VIII ya pasamos a la idea de que un niño era percibido como una entidad llena de maldad. Por lo tanto, según Rosero, nos dice que en esta época también se le conoce como la etapa del abandono, donde obviamente no había ciertas restricciones para el infanticidio, pero sin embargo se le permitía a los padres poderlos abandonar en asilos, en lugares expensas en la ciudad,
también, ¿no? Bajo la misma pretexto, la misma idea de si no era lo correcto o lo que esperaban de tener como un niño, lo podían dejar. Que también era una especie de infanticidio, pero un poco más indirecto. En los siglos XV y XVI y XVII, ya se adjudica al niño la condición de una pizarra en blanco, ¿no? Locke, con sus ideas ya filosóficas, nos vienen con una idea de que el ser humano nace en blanco y es la sociedad, son los adultos quienes van a rellenar esa pizarra, ¿no? Se consideraba a los niños que eran capaces de adoptar una misma conducta que los adultos. Entonces aquí empieza a surgir, según nuevamente Rosero y Amarocho, nos habla de la etapa de la ambivalencia, la ambigüedad, ¿no? O sea, ya, voy a respetar al niño y empiezo a ver de que, oye, sí, no puedo maltratarlo, no lo puedo asesinar porque simplemente no cumple mis expectativas, pero sí puedo corregirlo. Entonces aquí también los castigos son los que priman mucho. Entonces está esta ambivalencia. No lo asesino, pero sí lo puedo maltratar si es que él se porta mal, ¿no? Y sobre todo porque yo quiero que llegue a este ideal de adulto, ¿no? Porque como nos dice Locke, nosotros nacemos en blanco, los niños no tienen una idea de nada, necesitan de este adulto que lo ayude. Ya para el siglo XVII y XVIII ya nacen otras ideas, ya Jacob Rousseau, por ejemplo, la Ilustración, ya se nos vienen estas ideas, en la que ya cambiamos un poco la mirada, ya, si bien es cierto, aún se mantiene el sentido de que el niño tiene que estar protegido por un adulto o necesita de un adulto para poder desarrollarse, ya van naciendo ideas como que el niño puede tener una bondad esencial, que es necesario rescatarla, ¿no? También nos habla sobre que ya el niño sí viene con ideas o tiene sus propias ideas dentro de su inocencia y que es la sociedad quien de repente con estos cambios es que va cambiando también al niño y su concepto, ¿no? Pero también se ve la necesidad de entonces crear estos espacios para evitar esta contaminación de este niño, crear espacios donde pueda ser atendido, cuidado y sobre todo respetado, ¿no? Ya para el siglo XIX y el siglo XX, que es una etapa en la que ya nos tomamos más conciencia de cuál es el carácter importante de actuar de manera temprana en el desarrollo humano, es donde ya vemos al niño, ¿no? Ya se empieza a tener métodos de crianza basados en la socialización del niño. A esta etapa también Rosero y Amarocho la llaman como la etapa de la socialización, en donde nos damos cuenta, o los estudiosos se van dando cuenta, de que los niños necesitan convivir en un ambiente con otros niños para seguirse desarrollando. Y con estos ambientes también tienen que estar determinados, deben tener las herramientas y los instrumentos adecuados para poder atenderlos a ellos, a su diversidad y sobre todo a su respeto, ¿no? Nuestra idea moderna de la niñez tiene unas características únicas y constituye una etapa de desarrollo. Ya aquí también nos vienen las ideas de la psicología, de la pediatría, que vamos viendo cómo es que el ser humano inicia este proceso de desarrollo aquí, con los niños. Y en la actualidad, pues en nuestro siglo XXI, considerado como el siglo de la reivindicación del niño, nos habla ya al niño lo vemos como una unidad organizada y autónoma, que fue capaz de poder tomar sus propias decisiones, pero al mismo tiempo también nutrirse de las experiencias que pueda tener el medio. ¿Bien? Entonces hasta aquí vamos entendiendo cómo es que este concepto ha ido evolucionando. Y ya vamos entendiendo nosotros, a ver, analicémonos a nosotras mismas dentro de la primera actividad, ¿no? La parte de la motivación que nosotros colocamos, que era un niño para nosotras, en cuál de estas etapas encajamos. Definitivamente la mayoría, por no decir todos, hemos encajado como que en estas dos últimas etapas, ¿no? Del siglo XXI y del siglo XX. Porque ya sabemos, José, hay bastante literatura que nos va a dar ideas y luces de cómo tenemos que tratar a este niño. Ahora, nuestro sujeto de estudio sabemos que es un grupo etario que comprende los 0 a 6 años, aunque como lo mencionó Leonor Jaramillo, también la gestación es la que involucra, ¿no? O sea, desde que el niño es concebido, ya es considerado como una persona, un ente a quien hay que cuidar, proteger y sobre todo atenderlo de manera oportuna, ¿ya? Ahora, ¿qué conceptos podemos utilizar al respecto? Por ejemplo, para poder ejemplificar o para poder tener una idea más clara de cuál sería nuestro grupo de estudio, vamos a ahora conocer algunos conceptos que se han desarrollado.
¿Ya? El primer concepto que se utiliza constantemente cuando nos referimos a los niños es, les decimos, preescolares, preprimarios o prebásicos. Vamos a conocer entonces cuál sería lo positivo de este concepto. ¿Alguien tiene alguna idea? Ya. ¿Y cuál sería lo negativo de etiquetar a los niños con esta frase, ¿no? Preescolar, preprimario, prebásico. Claro, nos da una idea de que, o sea, ellos puedan ser como una etapa previa a algo más importante, ¿verdad? Correcto. Interpretatorio como aquellas que son menores a una etapa escolar, propiamente dicho. Pero lo negativo es que hay una poca identificación con la etapa de desarrollo en sí, ¿no? Disminuyéndola y poniéndola en relación a los procesos formales de escolarización, que si bien es cierto son importantes dentro del desarrollo humano, no significa que sean los únicos y que nuestra etapa, que es la educación inicial, no sea importante. ¿Cuántos de los padres que nosotros conocemos tienen esa idea? Entonces disminuyen el valor en sí. Ahora, ojito, ojito. Desde la Convención de los Derechos del Niño se estipula que el niño como persona tiene derecho a la educación desde que nace. Cabe resaltar que López, en el 2001, en su libro Una nueva concepción de educación inicial, nos dice también que este concepto de preescolar, preprimario, prebásico, nos da como una idea, ¿no? Una idea un poco absurda de una especie de preparación para la escuela primaria obligatoria, dándole un aspecto peyorativo en lo que realmente es el nivel. Otros conceptos que podemos utilizar para ejemplificar o para denominar a este grupo que nosotros atendemos o vamos a atender es primera infancia. ¿Cuál es lo positivo de este concepto? Que surge dentro del campo psicológico, pone énfasis en la etapa del desarrollo del ser humano y en sus características que no cambian automáticamente cuando cumplan 6 años. Idea errónea que muchos padres o adultos aún tenemos, ¿no? Muy arraigado en nosotros. ¿Cuál sería el aspecto negativo de este concepto? Que no establece claramente el corte de edad para fines estadísticos. No permite entonces derivar un sustantivo para la identificación del niño en esta etapa. Otro concepto sería niño pequeño o niños pequeños, ¿no? ¿Cuál es lo positivo? Que hace referencia a una característica física del crecimiento del niño como es su estatura. Pero debemos considerar que un niño en realidad es considerado todo aquel menor de 18 años según la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño. ¿Cuál sería el aspecto negativo? Es un poco ambiguo, ¿no? Ya que las estaturas entre los mismos niños pueden variar según sus características genéticas. Un concepto importante podría ser el de menores de 6 años. Lo positivo de este concepto o de esta denominación es que nace de la parte o el ámbito legal, ¿no? Cuando trabajamos o cuando conozcamos más adelante en el curso sobre los fundamentos legales de la educación inicial, vamos a encontrar mucho del concepto que se habla de niños menores de 6 años, ¿no? Protección a los niños menores de 6 años, políticas inclusivas de niños menores de 6 años, ¿no? Dentro de un ámbito legal, es una delimitación un poco más normativa. ¿Cuál sería el aspecto negativo? Que es un tanto peyorativa en cuanto a concebir a los niños como menores a otra etapa que pareciera ser más importante, ¿no? Volvemos a este sentido de que no es importante nuestro nivel o que esto es nuestro nivel o la atención a este grupo de niños no es más importante que las futuras o las futuras etapas que van a tener o van a cursar o va a pasar el ser humano. También tenemos el concepto de párvulos, que básicamente son utilizados en otros países, en específico en Chile, ¿no? Viene del latín parvus, hace referencia a niños de corta edad, o sea, idéntica al sujeto de este actuar en relación a la etapa en la que se encuentra. ¿Cuál sería el aspecto negativo? Que tampoco precisa el límite superior hasta donde comprende este concepto. Bien, reflexionemos entonces. De acuerdo a lo que nosotros hemos escuchado y aprendido respecto a los conceptos o las denominaciones que se utilizan para denominar a estos niños, ¿cuál creen ustedes que es la más correcta o la más pertinente? Ahora vamos a realizar una pequeña revisión rápidamente. Empezamos con las de preescolar, prebásico. Claro que entendimos sobre este concepto. A ver, que no lo lean. Primera infancia.
Ok. Niño pequeño. Menores de 6 años. Por último, párvulos, ¿no? A ver, vamos a pensar, antes de dar una respuesta, vamos a pensar un poquito más, ¿sí? Reflexionemos. ¿Cuál es entonces, a partir de lo visto, cuál es tu concepto de niño? Sí, Tatiana. Lo pueden escribir también en el chat y así podemos compartir todos. ¿Cuál es ahora entonces nuestro concepto de niño? ¿Ya? ¿Por qué creen que es necesario tener una idea clara de este concepto? ¿En qué nos puede ayudar? ¿Mm? Correcto. Gracias. Y por último, ya esa es la pregunta clave, entonces, ¿cuál de las definiciones mostradas estarían más de acuerdo y por qué? Me escribe en el chat y yo voy a hacer como que una conclusión general a lo que podemos llegar, ¿ya? A ver, van escribiendo en el chat. Muy bien, las leo. Ajá. Acá me dice primera infancia, porque parte del aspecto psicológico, sí. También de acuerdo con primera infancia. Preescolar. Ya, ok. Primera infancia porque hay un sustento teórico. ¿Correcto? Ya. Muy bien, entonces voy a escribir por aquí. Aquí tenemos nuestra conclusión, entonces. Por tanto, ya que es importante mantener una sola denominación, los conceptos de primera infancia, menor de 6 años y párvulo en diferentes aspectos, tanto psicológicos, pedagógicos o biológicos y sociales, vendrían a ser los mejores para identificar al sujeto de estos programas. Sin embargo, se requiere de una explicación del segmento de edad que abarca para evitar confusiones. Entonces, como conclusión, podemos decir, a ver que ustedes me puedan decir con sus propias palabras, ¿cuál sería la conclusión entonces del tema? Exacto, ¿no? Entonces, el concepto que, y para mí, que más se ajusta a este tema sería el de primera infancia. Entonces, el grupo etario al que nosotros vamos a atender o el grupo de personas a quienes vamos a atender, los vamos ahora a catalogar como primera infancia, ya que deviene de los aspectos de unos estudios, de teorías, tanto psicológicas, biológicas, sociales, que nos permiten dar esta denominación un poco más clara y precisa. Bien. Ya para terminar, vamos a realizar una actividad de aplicación-transferencia en la próxima clase. ¿Ya? ¿Qué vamos a realizar? Entonces, vamos a hacer una entrevista a nuestros familiares de 4 generaciones, ¿ya? Un adulto mayor, un adulto, un joven, ¿no? De su edad puede ser, y alguien no más pequeño, de 10 años, 12 años, ¿ya? Y, bueno, esta entrevista la van a realizar grabando un video o un audio, y pueden realizar algunas preguntas para poder completar este cuadro. Por ejemplo, ¿qué recuerda acerca de quién lo cuidaba cuando era pequeño? ¿Qué le enseñaba? ¿Dónde estudió? ¿Cómo era la disciplina? ¿Qué recuerdos tiene de su educación escolar? ¿Cómo recuerda con lo que lo trataban cuando era niño? ¿Ya? Hacen estas preguntas, las van anotando, las van escribiendo, las van grabando. Y cuando ya tengan todas las respuestas o a todos sus entrevistados, van a hacer un consolidado, ¿no? En este cuadro, que va a tener estos 4 aspectos, 5 aspectos importantes. Rol de estudiante, rol del profesor, rol de la familia, el manejo de la disciplina y el concepto de niño, ¿no? Por ejemplo, cómo lo trataban el de estudiante, en la escuela, cómo era su profesor en la escuela, el colegio, en inicial tal vez, cómo era la familia, ¿no? Qué tanto apoyaba, qué tanto aportaba en esta educación. Recuerdan que antes había viñetas en donde aparecía la imagen de un docente, el niño y los padres, y antes lo que decía el docente era como que le hacían caso al padre, el padre hacía caso a esto lo que decía el docente y prácticamente el castigador era el niño rápido, ¿no? Pero ahora es al revés, ¿no? Lo que dice el niño es verdad y los padres terminan castigando al docente. Es como que un poco ha cambiado la visión
Algo así, ¿no? ¿Cómo es este manejo, cómo ha sido el rol de la familia en este sentido, en la educación de ese niño? ¿Cómo ha sido el manejo de la disciplina, ¿no? Ha sido a través de castigos, a través de, no sé, conversaciones, etcétera. Y entonces de ahí van a deducir cuál es el concepto de niño que han tenido. Claro, siempre tomando en cuenta las referencias del video y de las diapositivas que yo las he colgado ya en la plataforma. ¿Ya? Luego, un consolidado general grupal, discúlpenme. Ajá, eso lo hacemos en la siguiente clase. Y bien, vamos a nuestra metacognición. ¿Qué aprendimos hoy entonces? ¿Cómo lo aprendimos? ¿Y para qué creen que esto que hemos aprendido nos servirá en la carrera como docentes de educación inicial? Muy bien. Muchas gracias. Muchas gracias por su participación. Espero verlas en la siguiente clase. Que tengan un bonito día y que Diosito siempre las acompañe. Nos vemos en la siguiente. Gracias.